La herencia que cambió mi vida, una historia de amor, codicia y dignidad. Me llamo Isabella Morales, tengo 29 años. Y hasta hace 3 meses era simplemente una maestra de educación primaria que vivía modestamente en un pequeño departamento en las afueras de Valencia, España. Mi historia es sobre cómo una herencia inesperada reveló la verdadera naturaleza de quienes creía que me amaban. Y cómo descubrí que la familia verdadera no siempre comparte tu sangre. Permíteme contarte cómo todo comenzó. Porque esta historia podría cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente significa la lealtad familiar. Los años formativos desde que tengo memoria. Mis abuelos maternos, Carmen y Antonio Vázquez, fueron mis verdaderos cuidadores, mientras mis padres, Elena y Rodrigo Morales, se perdían en sus ambiciones profesionales y sociales. Mis abuelos me brindaron el amor incondicional que todo niño merece. Mi padre, Rodrigo, era un ejecutivo obsesionado con escalar posiciones en una multinacional. Trabajaba desde el amanecer hasta altas horas de la madrugada, siempre persiguiendo el siguiente ascenso, la siguiente oportunidad de impresionar a sus superiores. Los fines de semana los dedicaba a jugar golf con clientes o asistir a eventos corporativos que consideraba esenciales para su carrera. Mi madre, Elena, había convertido su vida en una constante actuación social. Organizaba cenas benéficas, participaba en clubes exclusivos y dedicaba horas enteras a mantener una imagen perfecta en las redes sociales. Para ella, yo era más un accesorio que una hija, útil para las fotos familiares que proyectaban la imagen de la familia perfecta, pero un inconveniente cuando interfiere con sus compromisos sociales. Las cenas familiares eran eventos raros y tensos. Cuando ocurrían, transcurrían en silencio, interrumpidas por llamadas de trabajo que mi padre nunca se negaba a atender. Mi madre aprovechaba estos momentos para criticar mi apariencia, mis calificaciones, o para compararme desfavorablemente con los hijos de sus amigas del club. En contraste, los fines de semana en casa de mis abuelos eran oasis de calidez y autenticidad. Su hogar, una casa tradicional de 2 plantas con un hermoso jardín en el barrio de Malvarrosa, se había convertido en mi verdadero refugio. A pesar de haber acumulado una considerable fortuna a través de su empresa de construcción, vivían con una simplicidad que contrastaba dramáticamente con el ostentoso estilo de vida que mis padres aspiraban a alcanzar. El abuelo Antonio me enseñaba sobre jardinería en las tardes de domingo, mostrándome cómo cultivar tomates, pimientos y hierbas aromáticas en el huerto que había creado en la parte trasera de su propiedad. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo honesto, me guiaron pacientemente mientras aprendía a distinguir entre las plantas buenas y las malas hierbas. La abuela Carmen, con su delantal siempre manchado de harina y su sonrisa infinitamente paciente, me enseñó los secretos de la cocina tradicional valenciana. Juntas preparábamos paella los domingos, churros para las meriendas especiales y su famoso flan de naranja que toda la familia adoraba. Pero más importante que las recetas eran las conversaciones que manteníamos mientras cocinábamos. Isabella, mi niña, me decía mientras removía una salsa, recuerda siempre que el dinero es como el agua, necesario para vivir, pero peligroso si te ahogas en él. Tu verdadero valor está en tu corazón, en cómo tratas a los demás, no en lo que posees. Mis abuelos construyeron su imperio desde la nada. En los años 60, con apenas 20 años y sin más capital que su determinación, Antonio fundó Construcciones Vázquez con un solo camión heredado de su padre y la ayuda incondicional de Carmen, quien manejaba la contabilidad desde la mesa de la cocina. Durante décadas, trabajaron incansablemente. Antonio en las obras y Carmen administrando cada euro con la precisión de un relojero suizo. Para cuando yo nací, Construcciones Vázquez se había convertido en una de las empresas más respetadas de la comunidad valenciana, con más de 300 empleados y proyectos en toda España. Sin embargo, jamás habrías adivinado su éxito económico por sus hábitos de vida. Antonio conducía el mismo Seat Toledo que había comprado en 1995, negándose a cambiarlo porque aún funciona perfectamente. Carmen compraba la ropa en las rebajas del Corte Inglés y conservaba cuidadosamente cada recibo para sus impuestos. Su único lujo era un viaje anual a Santander para visitar a la hermana de Carmen. Incluso esos viajes los hacían en tren de segunda clase. El dinero debe trabajar para ti, no tú para el dinero, era el mentre de mi abuelo. Cuando tienes lo suficiente para vivir cómodamente y ayudar a otros, todo lo demás es vanidad. Esta filosofía creó una brecha irreparable con mi padre, quien creció esperando heredar no solo la fortuna familiar, sino también el derecho a gastarlo libremente. Durante su adolescencia y juventud, Rodrigo constantemente se quejaba de la tacañería de sus padres, avergonzándose de su estilo de vida modesto frente a sus amigos de familias acomodadas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando mi padre, recién graduado en administración de empresas, exigió un puesto directivo en Construcciones Vázquez sin tener experiencia alguna en el sector. Antonio se negó categóricamente. Hijo mío, le dijo con la paciencia que lo caracterizaba,
Esta empresa se construyó con esfuerzo y dedicación. Si quieres ser parte de ella, deberás empezar desde abajo como todos los demás. El respeto se gana, no se hereda. La respuesta de mi padre fue explosiva. Acusó a mis abuelos de no confiar en él, de preferir a los empleados antes que a la familia y de ser anticuados y mezquinos. Esa pelea marcó el inicio de una relación fría y distante que nunca se reparó completamente, en lugar de aceptar un puesto junior en la empresa familiar. Rodrigo eligió trabajar para una multinacional, decidido a demostrar que podía triunfar sin la ayuda de sus padres. Sin embargo, nunca dejó de resentir lo que consideraba un rechazo injusto, y esa amargura coloreará todas sus interacciones familiares futuras conmigo. Mis abuelos adoptaron un enfoque completamente diferente. Pagaron mis estudios universitarios sin esperar nada a cambio, pero me alentaron a seguir mi pasión en lugar de buscar únicamente el éxito financiero. Cuando decidí estudiar magisterio, una carrera que mis padres consideraban poco ambiciosa, mis abuelos fueron mis mayores defensores. La educación es el regalo más valioso que una sociedad puede ofrecer, me dijo la abuela Carmen el día que me gradué. Tú, mi niña, vas a ser parte de ese regalo. No hay trabajo más noble que moldear las mentes jóvenes. Durante mis años universitarios, mantuve una relación estrecha con mis abuelos. Almorzaba con ellos todos los domingos, una tradición sagrada que nunca rompí. Les ayudaba con la tecnología, configurando sus teléfonos móviles y enseñándoles a usar el ordenador para comunicarse con familiares lejanos de ellos. A su vez, me compartían historias de su juventud, de los primeros años difíciles del negocio, de cómo habían superado crisis económicas y personales con amor y determinación. También me transmitieron sus valores, la importancia del trabajo honesto, la responsabilidad social y el poder transformador de la generosidad auténtica. Después de graduarme, conseguí trabajo como maestra en el Colegio San Vicente, una escuela pública en un barrio obrero de Valencia. Mi salario era modesto, apenas suficiente para alquilar un pequeño apartamento y cubrir mis gastos básicos, pero encontraba una satisfacción profunda en mi trabajo que ninguna cantidad de dinero podría haber proporcionado. Mis padres, predeciblemente, se sintieron decepcionados por mis bajas aspiraciones. En las raras ocasiones en que nos reunimos para ocasiones especiales, no perdían oportunidad de recordarme que podría estar ganando mucho más en el sector privado, o de compararme con hijos de sus amigos que trabajaban en banca o consultoría. Isabella es demasiado idealista, solía decir mi madre a sus amigas, como si la compasión fuera una deficiencia de carácter. Esperamos que eventualmente madure y busque algo más lucrativo. Mis abuelos, en contraste, se enorgullecen genuinamente de mi carrera. Visitaban mi aula regularmente, trayendo libros y material escolar que la escuela no podía permitirse. Conocían a todos mis estudiantes por nombre y preguntaban por sus progresos individuales. Mi hermano menor, Alejandro, 3 años más joven que yo, había seguido un camino completamente diferente. Después de abandonar 2 carreras universitarias diferentes, se había convertido en un emprendedor serial, lanzando una serie de negocios fallidos con capital proporcionado pacientemente por mis padres. Su último fracaso había sido una aplicación móvil para revolucionar la industria de la comida domicilio, que colapsó después de quemar 50.000 euros en 6 meses. Alejandro tenía la costumbre de presentar sus ideas con gran fanfarria, prometiendo riquezas inmediatas, pero carecía de la disciplina y perseverancia necesarias para convertir conceptos en realidades sostenibles. A pesar de sus repetidos fracasos, mis padres continuaban financiando sus aventuras empresariales, convencidos de que eventualmente tendría éxito. Esta preferencia evidente por mi hermano creó una dinámica familiar tóxica donde yo era vista como la hija segura pero aburrida, mientras que Alejandro era el genio incomprendido con potencial ilimitado. Mis abuelos mantenían una relación cordial pero distante con Alejandro. Le ofrecían consejos cuando se los pedía, pero se negaban consistentemente a financiar sus proyectos, citando su falta de planificación y experiencia práctica. El dinero fácil produce hábitos difíciles. Era uno de los dichos favoritos del abuelo Antonio. Alejandro necesita aprender el valor del esfuerzo antes de que podamos ayudarlo económicamente. Esta posición, aunque sabía, creaba tensión adicional en las reuniones familiares. Mis padres interpretaban la cautela de mis abuelos como una falta de fe en su hijo, mientras que mis abuelos veían las demandas constantes de financiación como señales de inmadurez y dependencia. La tragedia que lo cambió todo el miércoles 13 de martes, cambió mi vida para siempre. Estaba en mi aula, ayudando a mis estudiantes de segundo grado con un proyecto de arte sobre la primavera, cuando el director de la escuela, don Miguel, apareció en la puerta con una expresión sombría que inmediatamente me heló la sangre. Isabella, dijo suavemente, necesitas venir conmigo. Ha ocurrido algo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza irregular mientras seguía a don Miguel a su oficina. Allí me esperaba un agente de la Guardia Civil, un hombre mayor con ojos bondadosos pero portador de noticias devastadoras.
Señorita Morales, comenzó con voz gentil pero firme. Lamento informarle que sus abuelos, Carmen y Antonio Vázquez, han fallecido en un accidente de tráfico esta mañana en la 3, cerca de Cuenca. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como objetos surrealistas, imposibles de procesar completamente. Mis abuelos habían salido temprano esa mañana para visitar una obra en construcción en Castilla-La Mancha, un viaje rutinario que habían hecho cientos de veces durante décadas. Un camión perdió el control debido a las condiciones meteorológicas adversas, continuó el agente. El impacto fue instantáneo. No sufrieron. Esa última frase, destinada a consolar, resonó en mi mente como un eco hueco. No sufrieron, pero yo sí estaba sufriendo, con una intensidad que jamás había experimentado. Era como si alguien hubiera arrancado de mi pecho las dos personas que más me amaban en el mundo, dejando un vacío que dolía físicamente. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de dolor y procedimientos burocráticos. Mis padres, típicamente, se hicieron cargo de los arreglos funerarios, pero su enfoque se centró más en la impresión que causarían los servicios que en honrar genuinamente la memoria de mis abuelos. Elena insistió en un ataúd de caoba, importada, y arreglos florales que costaban más de lo que muchas familias ganaban en un mes. Rodrigo contrató a un servicio de catering exclusivo para el velorio, preocupado por la imagen que proyectaban frente a los socios comerciales de mis abuelos que seguramente asistirán. Necesitamos mostrar respeto, decía mi madre mientras revisaba muestras de tarjetas de agradecimiento con bordes dorados. Tu abuelo era una figura importante en el sector de la construcción. La gente esperará cierto nivel de elegancia. Pero para mí, toda esa ostentación se sentía como una profanación de los valores que mis abuelos habían defendido durante toda su vida. Ellos habrían preferido una ceremonia simple, rodeados de las personas que genuinamente los amaron, no un espectáculo diseñado para impresionar a conocidos de negocios. El funeral se celebró en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, un lugar que mis abuelos habían frecuentado durante décadas pero que ahora se sentía fríamente impersen. Durante el servicio, observé a mi familia extendida con una nueva perspectiva, notando por primera vez la superficialidad de sus expresiones de duelo. Mi tía Patricia, hermana menor de mi madre, sollozaba dramáticamente cada vez que alguien importante pasaba cerca, pero dejaba de llorar inmediatamente cuando creía que nadie la observaba. Su esposo, Fernando, parecía más interesado en revisar su teléfono móvil que en prestar atención a la ceremonia. Alejandro asistió, pero pasó la mayor parte del tiempo en el vestíbulo de la iglesia, manejando lo que él describe como crisis urgentes en su último emprendimiento. Incluso en el funeral de nuestros abuelos, no podía apartarse de su teléfono el tiempo suficiente para mostrar respeto básico. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que muy pocas de estas personas habían visitado a mis abuelos durante sus últimos años de vida. Cuando Antonio y Carmen estaban vivos y podrían haber disfrutado de su compañía, todos estaban demasiado ocupados. Ahora que estaban muertos, aparecían en masa, interpretando el papel de familiares devastados. Después del funeral, me retiré a mi pequeño apartamento y pedí una semana de permiso en la escuela. Necesitaba tiempo para procesar no solo la pérdida de mis abuelos, sino también la cruda realización de que, sin ellos, me sentía completamente sola en el mundo. Su casa, que siempre había sido mi santuario, ahora se alzaba vacía y silenciosa. No podía soportar la idea de entrar y no encontrarlos allí, así que evité pasar por esa parte de la ciudad durante días. La revelación, que cambió todo 3 semanas después del funeral. Recibí una llamada que iniciaría la cadena de eventos más extraordinaria de mi vida. La voz al otro lado de la línea pertenecía a Eduardo Santillana, el abogado que había representado a mis abuelos durante más de 25 años. Señorita Morales, dijo con un tono formal pero cálido, necesito reunirme con usted y su familia para la lectura del testamento de sus abuelos. ¿Podría venir a mi oficina el viernes a las 10 de la mañana? La lectura de testamentos siempre me había parecido algo teatral que solo ocurría en películas y novelas, no en la vida real. Asumí que sería una formalidad rápida. La casa y los ahorros se dividirán entre mis padres y mi tía Patricia, con tal vez algún recuerdo sentimental para los nietos. La mañana del viernes, me dirigí al despacho del señor Santillana en el centro histórico de Valencia. Su oficina ocupaba el segundo piso de un edificio modernista bellamente restaurado, con techos altos y ventanas que daban a la Plaza de la Virgen. Llegué 15 minutos temprano, vestida con un traje azul marino sencillo y llevando el rosario de perlas de mi abuela, que había encontrado en mi joyero después del funeral. El señor Santillana me recibió personalmente. Un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello plateado y una expresión bondadosa, detrás de gafas de montura dorada y sabella, dijo, estrechando mi mano con calidez genuina. Siento mucho tu pérdida. Carmen y Antonio hablaban de ti constantemente. Estaban increíblemente orgullosos de la mujer en que te habías convertido.
Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas. Era reconfortante saber que, incluso en conversaciones profesionales, mis abuelos habían expresado su amor por mí. Pocos minutos después, el resto de mi familia llegó en una caravana de vehículos de lujo. Mi padre entró primero, consultando impaciente su reloj de oro como si el testamento fuera otro compromiso de negocios que había interrumpido su día. Mi madre lo siguió, ajustándose nerviosamente el collar de perlas que había pertenecido a mi abuela y que había tomado prestado después del funeral. Alejandro llegó último, con su característica combinación de arrogancia y negligencia, vestido con una camisa arrugada y vaqueros que probablemente había usado para dormir. Su actitud casual en un momento tan solemne me irritó profundamente. La tía Patricia y su esposo Fernando completaron el grupo, ella ya dramatizando su dolor con suspiros exagerados, y él mirando alrededor de la oficina, como si estuviera evaluando el valor de los muebles antiguos. Nos acomodamos alrededor de una gran mesa de caoba en la sala de conferencias. El señor Santillana se sentó en la cabecera, con un expediente grueso frente a él. La tensión en la habitación era palpable. Cada persona parecía estar calculando mentalmente su porción esperada de la herencia. Antes de comenzar, dijo el señor Santillana, ajustándose las gafas, debo aclarar que Carmen y Antonio estaban en pleno uso de sus facultades mentales cuando redactaron su testamento actual, actualizado hace apenas 8 meses. Fueron muy específicos en sus instrucciones y muy claros en sus razones. Mi padre resopló impaciente. Por supuesto que estaban bien. Solo léelo, Eduardo. Todos sabemos cómo funciona esto. Los hijos heredan, los nietos reciben algún recuerdo sentimental. Procedimiento estándar. El señor Santillana ignoró la interrupción y abrió el expediente con solemnidad ceremoniosa. Comenzó a leer las formalidades legales habituales, la revocación de testamentos anteriores y el nombramiento de ejecutores. Mi familia se movía inquieta, claramente impaciente por llegar a la parte sustancial. Finalmente, llegó a la sección que todos esperábamos, por la presente. Carmen Esperanza Vázquez Ruiz y Antonio Miguel Vázquez García legamos la totalidad de nuestros bienes, incluyendo pero no limitándose a todos los activos en efectivo, aproximadamente 6 millones de euros. Nuestra cartera de inversiones, valorada en aproximadamente 8 millones de euros. Todas las propiedades inmobiliarias, incluyendo la residencia principal valorada en 2 millones de euros. Y nuestra participación del 40% en Construcciones Vázquez, valorada en aproximadamente 4 millones de euros, a nuestra querida nieta, Isabella Carmen Morales Vázquez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento pensé que había oído mal. 20 millones de euros. A mí. Todo para mí. El señor Santillana continuó, específicamente y de manera intencional. No hacemos provisiones para nuestro hijo Rodrigo Vázquez, nuestra nuera Elena Morales de Vázquez, nuestro nieto Alejandro Vázquez Morales, nuestra hija Patricia Vázquez o nuestro yerno Fernando Herrera, ya que hemos proporcionado para ellos, durante nuestras vidas, y hemos dejado claras nuestras razones a nuestro abogado. La reacción fue explosiva. Esto es ridículo, gritó mi padre, poniéndose de pie tan abruptamente que su silla se volcó hacia atrás. Debe haber un error. Mi madre se unió inmediatamente al coro de protesta. 20 millones de euros a una maestra de escuela. No sabe nada sobre manejar ese tipo de dinero. Alejandro golpeó la mesa con el puño. Yo soy familia también. Necesito capital para mis proyectos. Esto es una locura. La tía Patricia, con lágrimas que parecían genuinas por primera vez en semanas, se dirigió directamente a mí. Isabella, ¿qué les dijiste? ¿Cómo los manipulaste para que hicieran esto? Yo permanecí sentada en shock silencioso, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. 20 millones de euros. Mis abuelos modestos y frugales habían acumulado esa fortuna y me la habían dejado enteramente a mí. El señor Santillana levantó la mano para pedir silencio. Por favor, todos tomen asiento. Hay más. Carmen y Antonio grabaron un video mensaje para ser reproducido en este momento. Presionó un botón en un control remoto y la pantalla grande en la pared se iluminó. Mi corazón se detuvo al ver a mis abuelos aparecer, sentados juntos en su sala de estar familiar. La abuela Carmen llevaba su vestido azul favorito y el abuelo Antonio su camisa blanca de domingo. Se veían exactamente como los recordaba en mi última visita. El abuelo Antonio habló primero, su voz tranquila pero firme. Si están viendo esto, significa que hemos fallecido. Queremos explicar nuestras decisiones directamente para evitar cualquier malentendido. La abuela Carmen continuó, Rodrigo, Patricia, los amamos como nuestros hijos. Pero hemos estado profundamente decepcionados por los valores que han abrazado y que han transmitido a sus propios hijos. Con la excepción de Isabella, durante los siguientes 20 minutos, mis abuelos detallaron meticulosamente años de comportamiento que había informado su decisión. Hablaron de eventos familiares perdidos, de préstamos pedidos pero nunca devueltos, de actitudes despectivas hacia su estilo de vida modesto.
La empresa que construimos, dijo el abuelo Antonio, nunca fue sobre acumular riqueza por sí misma. Fue sobre crear seguridad para nuestra familia y oportunidades para nuestros empleados. La construimos a través del trabajo duro, la integridad y tratando a las personas justamente. Isabella es la única que ha demostrado estos valores consistentemente. La abuela Carmen añadió, ella nos visita no porque quiere algo, sino porque genuinamente se preocupa por nosotros. Ha elegido una carrera ayudando a niños, a pesar del bajo salario, porque le da propósito. Confiamos en que Isabela será una buena administradora de lo que hemos construido. El video continuó durante varios minutos más, con mis abuelos expresando sus esperanzas de que la herencia se usará para apoyar la educación y el desarrollo comunitario, áreas que siempre les habían importado, pero para las que habían tenido tiempo limitado mientras dirigían su negocio. Cuando la pantalla se oscureció, mi padre explotó nuevamente, esto es una basura absoluta. Claramente estaban seniles. Impugnaremos este testamento. Ningún juez mantendrá esta locura. El señor Santillana permaneció perfectamente calmado. Anticiparon esa respuesta, Rodrigo. Se sometieron a extensos exámenes cognitivos antes de finalizar este testamento, con múltiples médicos independientes certificando su competencia. Además, documentaron años de comportamientos que informaron su decisión. Debo advertirles que impugnar será extremadamente difícil, costoso y poco probable que tenga éxito. Mi madre se volvió hacia mí, su voz repentinamente melosa. Isabella, cariño, entiendes que esto no está bien. Tus abuelos estaban confundidos. Este dinero pertenece a la familia, no solo a ti. Lo compartes con nosotros, ¿verdad? Me sentí acorralada, con todos los ojos puestos en mí. Necesito pensar sobre esto, balbuceé. No tenía idea de que harían esto. ¿Pensar sobre qué? Se burló Alejandro. No hay nada que pensar. Ese dinero debería dividirse equitativamente o ser manejado por alguien con experiencia empresarial real. Mientras la discusión se intensificó, el señor Santillana me tocó suavemente el brazo. No tienes que decidir nada hoy, Isabella. Tómate tiempo para procesar. Mi oficina maneja todos los asuntos inmediatos relacionados con el patrimonio. Me entregó un sobre grueso, esto contiene todos los documentos relevantes. Las llaves de su casa, información de contacto de sus asesores financieros. Llámame en cualquier momento, si tienes preguntas. La reunión se disolvió en caos, después de eso, con amenazas de demandas y acusaciones volando por toda la habitación. El señor Santillana finalmente pidió a todos que se fueran, declarando que tenía otra cita. Mientras salíamos, mi padre me agarró el brazo con rudeza. Esta conversación no ha terminado, Ciseo. Ven a nuestra casa esta noche a las 8. Resolveremos esto como familia. Su tono dejó claro que no era una petición. Me sentí entumecida, demasiado abrumada para discutir. La confrontación final pasé la tarde conduciendo sin rumbo por Valencia, tratando de procesar la magnitud de lo que había ocurrido. El sobre del señor Santillana permanecía sin abrir en el asiento del pasajero. Parte de mí quería mirarlo para entender exactamente qué me habían confiado mis abuelos. Otra parte estaba aterrorizada por la responsabilidad que representaba. A las 8:05 me estacioné frente a la casa de mis padres en Pozuelo de Alarcón, notando que todos los demás ya habían llegado. Su mansión de 500 metros cuadrados se alzaba ante mí, toda mármol y cristal, diseñada para impresionar más que para acoger. Respiré profundamente, tomé el sobre y me dirigí al interior. Me esperaban en el salón formal, un espacio que rara vez se usaba excepto para las reuniones sociales de mi madre. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea, un vaso de whisky en la mano. Mi madre se acomodó en el borde de una silla de diseño incómodamente elegante. Alejandro se extendía en el sofá, navegando por su teléfono, mientras la tía Patricia paseaba nerviosamente. Fernando estaba junto a la ventana, mirando hacia afuera como si deseara estar en cualquier otro lugar. Finalmente, dijo mi padre cuando entré. Siéntate, Isabella, elegí una silla cerca de la puerta. Súbitamente consciente de que podría necesitar una salida rápida, seamos razonables sobre esto. Comenzó mi padre, su voz de negociación empresarial en pleno efecto. Tus abuelos claramente no estaban pensando con claridad. Quisieron decir que la familia se beneficiará, no solo tú. Mi madre asintió entusiastamente. Cariño, manejar la riqueza es complicado. Tu padre tiene la experiencia para manejar esto apropiadamente. Tú aún puedes obtener una buena porción, tal vez suficiente para el pago inicial de una casa real en lugar de ese apartamento. El condescendiente tono en su voz me hizo hervir la sangre, pero permanecí silenciosa, envalentonado por mi falta de respuesta. Mi padre continuó, aquí está lo que proponemos. Transfieres el patrimonio a mí como cabeza financiera de la familia. Me aseguraré de que todos obtengan su parte justa. Recibirás el 10%, que es más que generoso considerando tus necesidades limitadas. ¿10%? Finalmente encontré mi voz. Eso seguirán siendo 2 millones de euros. Exactamente, saltó Alejandro. Más que suficiente para una maestra.
Yo necesito al menos 5 millones para mi plataforma de intercambio de criptomonedas. Va a ser enorme. Lo miré escépticamente. Alejandro había saltado de esquema para hacerse rico rápidamente durante años, nunca manteniendo un trabajo durante más de 3 meses. Su última aventura, una aplicación para calificar baños públicos, había colapsado después de quemar 50.000 euros del dinero de mis padres. La casa debería ir para nosotros. Interrumpió la tía Patricia. Tenemos 3 hijos que considerar. Ese barrio les daría acceso a mejores escuelas. Casi me reí de lo absurdo. La tía Patricia nunca había visitado a mis abuelos en esa casa. Sus hijos, mis primos, eran extraños que enviaban tarjetas de cumpleaños obligatorias con la escritura de mi tía. Mientras la noche progresaba, sus tácticas evolucionaron. Cuando las demandas no funcionaron, cambiaron a la culpa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dijo mi madre, sus ojos dramáticamente húmedos. Te dimos vida, un buen hogar, oportunidades. Así es como pagas la lealtad familiar. Casi me atraganto con mi agua. ¿Lealtad? ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de ustedes me llamó solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo asistieron alguna vez a una de mis presentaciones escolares? Mi padre cambió estrategias otra vez. No te estamos pidiendo, Isabella. Te estamos diciendo lo que va a pasar. O firmas los documentos de transferencia voluntariamente o impugnaremos el testamento. Sacaremos a relucir cada interacción cuestionable que tuviste con tus abuelos. ¿Con qué frecuencia los visitabas sola? ¿Qué les dijiste sobre nosotros cuando no estábamos ahí? Se va a poner feo. La amenaza se colgó en el aire. Me sentí enferma, pero algo dentro de mí se endureció. Un recuerdo surgió de mi abuelo, enseñándome a mantenerme firme durante una disputa en el patio de recreo cuando tenía 8 años. Nadie puede quitarte tu dignidad a menos que tú se la des, Isabella. Había dicho, conoce lo que está bien y mantente firme. Fernando, que había permanecido silencioso, de repente habló. Tal vez todos deberíamos calmarnos y darle a Isabella algo de tiempo para pensar. Esto es mucho que procesar. Mi padre se volvió hacia él. Quédate fuera de esto, Fernando. Este es un asunto familiar, yo soy familia, respondió tranquilamente, pero inmediatamente se retiró cuando mi padre lo fulminó con la mirada. Mientras el reloj pasaba de las 10, Alejandro comenzó a redactar documentos de transferencia en su laptop. Mi madre llamó a su abogado personal para consejos sobre la redacción. La tía Patricia navegaba por listados de bienes raíces para la casa de mis abuelos, hablando sobre qué paredes derribaría primero. Ya habían dividido mi herencia sin mi consentimiento, mapeando cómo gastarán cada euro. Ni una sola vez alguien mencionó los deseos de mis abuelos o su legado. Ni una sola vez me preguntaron qué pensaba que debería hacerse con el dinero. A las 10:30. Mi padre imprimió el documento de transferencia crudo y lo deslizó por la mesa de centro hacia mí junto con una pluma. Fírmalo, exigió. Ahora. Recogí el papel y lo leí cuidadosamente. El lenguaje era amplio, esencialmente firmando todos mis derechos a cualquier cosa que mis abuelos me habían dejado. A cambio, recibiría un porcentaje a ser determinado más tarde a la sola discreción de mi padre. Puse el papel abajo y respiré profundamente. Todo el cuarto se quedó silencioso. ¿No? ¿Qué acabas de decir?, preguntó mi padre, su voz peligrosamente baja. Dije no. No firmaré esto o cualquier cosa parecida. Mis abuelos confiaron en mí con su legado por una razón. Tengo la intención de honrar esa confianza. Mi madre se lanzó a una diatriba sobre la ingratitud. Alejandro me llamó nombres que no repetiré. La tía Patricia comenzó a sollozar dramáticamente sobre el futuro de sus hijos. A través de todo esto, me sentí quieta, la palabra no se convirtió en un escudo a mi alrededor. Finalmente, mi padre golpeó su vaso tan fuerte que se agriete. Basta, rugió. Siempre le dije a papá que no se podía confiar en ti. Los manipulaste igual que estás tratando de manipularnos a nosotros ahora con este acto inocente. Se acercó a mí, apuntando su dedo a centímetros de mi cara. Tienes una opción que hacer ahora mismo, Isabella. O firmas ese papel y sigues siendo parte de esta familia, o tomas tu preciosa herencia y te consideras repudiada. No puedes tener ambas. El ultimátum se colgó en el aire entre nosotros. Miré alrededor de las caras de los miembros de mi familia, buscando algún signo de amor o entendimiento. No encontré ninguno. En ese momento, me di cuenta de una verdad dolorosa. Nunca realmente me habían visto como familia. Era solo un medio para un fin, una fuente potencial de dinero, nada más. No voy a firmar, dije firmemente, poniéndome de pie. Siento que se sientan así, pero tengo que respetar lo que la abuela y el abuelo querían. Entonces sal de mi casa, gruñó mi padre. Empaca tus cosas y vete esta noche. Ya no eres bienvenida aquí. Vivo en mi propio apartamento, le recordé. He vivido ahí durante años. Sonrió fríamente. El apartamento para el que fuimos confirmantes porque tu salario de maestra no podía calificar para el arrendamiento. Revisa tu acuerdo, Isabella. Somos dueños de ese edificio a través de una de nuestras compañías de inversión. Considera tu arrendamiento terminado.
Mi estómago se hundió. Tenía razón. Cuando no pude calificar para el apartamento por mi cuenta, me ofrecieron ayudar. Nunca me di cuenta de que, realmente eran dueños del edificio a través de una empresa fantasma. Tienes 30 minutos para empacar artículos esenciales, dijo mi madre, revisando su reloj. Las cerraduras se cambiarán mañana. Me quedé helada de shock. Realmente me estaban echando, haciéndome una indigente por dinero que nunca habían ganado. El reloj está corriendo, se burló Alejandro. Mejor apúrate, hermana. Esos 20 millones de euros no te mantendrán caliente esta noche. El nuevo comienzo 30 minutos no son mucho tiempo para empacar tu vida. Me moví en piloto automático, agarrando ropa, artículos de tocador, documentos importantes y algunos artículos sentimentales. Mi mente seguía girando con incredulidad. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo podría el dinero convertir a mi familia en completos extraños? Mi padre se paró en la puerta de mi dormitorio, brazos cruzados, observando cómo un guardia se aseguraba de que un prisionero no robara nada durante el traslado. Mi madre se quedó abajo, ya en el teléfono, con un agente de bienes raíces sobre vender la casa de mis abuelos. Su voz subiendo por las escaleras. Nunca fuiste realmente parte de esta familia de todos modos, dijo mi padre fríamente mientras yo metía ropa en una bolsa de lona. Tu madre y yo íbamos a divorciarnos antes de que quedara embarazada de ti. Fuiste la obligación que nos mantuvo juntos. La crueldad casual de su revelación me tambaleó. Siempre había sentido que no era deseada, pero tener esa sospecha confirmada tan brutalmente era otra cosa completamente. Hemos desperdiciado suficiente tiempo y dinero en ti, añadió mi madre, apareciendo en la puerta. Tu matrícula de escuela privada, frenos, campamentos de verano, todas esas lecciones de danza en las que eras terrible. Consideramos esto el fin de nuestra inversión. No amor o cuidado, sino inversión, como si fuera una acción que había tenido un mal desempeño. Alejandro apareció después, apoyándose contra la pared con una expresión petulante. Te arrepentirás de esto cuando no tengas nada ni a nadie. Ese dinero se acabará más rápido de lo que piensas. ¿Y entonces qué? Vendrás arrastrándome de vuelta y recordaremos cómo elegiste el efectivo sobre la familia. Cerré mi bolsa al final, luchando contra las lágrimas. Estaba determinada a no llorar frente a ellos. ¿No les daría esa satisfacción, eso es todo?, exigió mi padre. Miré alrededor del cuarto, que había sido mío desde la infancia, aunque solo me había quedado aquí ocasionalmente desde la universidad. Los trofeos de ballet de la escuela primaria, el diploma enmarcado, la estantería llena de novelas y libros de texto, los álbumes de fotos. Tanto dejado atrás. ¿Puedo volver por el resto después?, dije. Mi padre se rió. No va a haber un después. Lo que dejes esta noche va a la caridad o a la basura. Tú decides. La finalidad de esto me golpeó. Me estaban borrando de sus vidas completamente, todo porque no les daría dinero que no habían hecho nada para ganar. Agarré la colcha de mi abuela de la cama y la metí en mi bolsa ya desbordante. No dejaría eso atrás. Con 3 bolsas colgadas de mis hombros y otra en mi mano, bajé las escaleras. Nadie se ofreció a ayudar. En la puerta principal, me volví una vez más. Mi familia se paró en una línea, caras puestas en varias expresiones de ira, decepción y satisfacción petulante. Puedes tener dinero ahora, dijo mi madre, pero la familia es para siempre. Te darás cuenta de lo que has tirado. No soy yo la que está tirando la familia, respondí tranquilamente. Son ustedes. Con eso, salí por la puerta y hacia el aire fresco de la noche. La puerta se cerró detrás de mí con una finalidad perturbadora. Parada junto a mi coche en la entrada, de repente sentí el peso de todo derrumbándose. Efectivamente no tenía hogar. Mi apartamento ya no era mío. Mi familia me había repudiado. En el lapso de unas pocas horas había ganado millones, pero perdido el único sistema de apoyo que había conocido. Defectuoso como era, me senté en mi coche y finalmente permití que las lágrimas vinieran. Corrieron por mi cara mientras agarraba el volante, grandes sollozos que hicieron temblar todo mi cuerpo. Lloré por mis abuelos, cuya ausencia se sentía más aguda que nunca. Lloré por la familia que siempre había esperado, pero nunca había tenido realmente. Principalmente lloré por mí misma, de repente a la deriva, en un mundo que había cambiado completamente. Después de lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo minutos. Me sequé los ojos y encendí el coche. No tenía dónde ir. Los hoteles requerían tarjetas de crédito con límites disponibles que no tenía. Los amigos eran una opción, pero explicar esta situación parecía imposible cerca de la medianoche. Entonces recordé el sobre que el señor Santillana me había dado. Sacándolo, encontré un juego de llaves con un llavero familiar en forma de conejo que mi abuela había querido. Las llaves de la casa de mis abuelos. La casa que ahora era increíblemente mía. El viaje a su barrio tomó 20 minutos. Con cada kilómetro, me sentí simultáneamente atraída hacia la comodidad de su hogar y aterrorizada de entrar sin que estuvieran ahí.
Había evitado la casa desde el funeral, incapaz de enfrentar el vacío. La luz del porche estaba encendida cuando llegué, probablemente en un temporizador que mi abuelo había puesto. Me senté en la entrada durante varios minutos, reuniendo valor. Finalmente, agarré una bolsa y me acerqué a la puerta principal. La llave temblando en mi mano, la casa olía exactamente igual. Una mezcla del popurrí de limón y verbine de mi abuela y el aceite para madera que mi abuelo usaba en los muebles cada domingo. Encendí las luces, medio esperando escuchar sus voces, llamando un saludo desde la cocina. El silencio era ensordecedor. Me dirigí al cuarto de huéspedes, que siempre había usado, dejando caer mi bolsa en la cama. Todo estaba exactamente como lo había dejado después de mi última visita de fin de semana, un mes antes del accidente. La novela, que había estado leyendo aún, estaba en la mesita de noche, un marcador indicando mi progreso. Toallas frescas estaban dobladas en la cómoda, puestas ahí por mi abuela, en anticipación de mi próxima estancia. La consideración de ello, la expectativa de continuidad que no podían haber sabido que se rompería. Me deshizo otra vez, me hundí en la cama y lloré hasta que el agotamiento me venció, quedándome dormida completamente vestida encima de las cobijas. Construyendo una nueva vida, la mañana llegó con una luminosidad desorientadora. Por un momento, esperé a oler el café y escuchar el silbido desafinado de mi abuelo desde abajo. La realidad se estrelló de vuelta mientras reconocía el silencio. Se habían ido y de alguna manera había heredado tanto su fortuna como sus enemigos. Todo en la forma de mi propia familia. Mi teléfono había explotado durante la noche, con textos y llamadas perdidas, la mayoría de mi padre y madre, alternando entre amenazas e intentos repentinos de reconciliación. Podemos resolverlo si vas a ser razonable. Leía un mensaje de mi madre, mi padre era menos sutil, tienes 24 horas para reconsiderar antes de que presentemos demanda. Alejandro envió un solo texto, esperemos que estés disfrutando la casa grande y vacía. No por mucho tiempo. Ese último me envió un escalofrío por la columna. Sonaba como una amenaza, no solo fanfarronería. Le envié el mensaje al señor Santillana, quien respondió inmediatamente, quédate donde estás. Estaré allí en 30 minutos. No abras la puerta a nadie más. Su urgencia me alarmó, pero también proporcionó un extraño consuelo. Al menos alguien estaba de mi lado. El señor Santillana llegó exactamente 30 minutos después, cargando un maletín y un portavasos de cartón con 2 cafés. Lo acompañé a la cocina, donde nos sentamos en el rincón del desayuno que mis abuelos habían usado para comidas casuales. Primero lo primero, dijo, deslizando un café hacia mí. Tu familia ya ha contactado a 3 abogados diferentes sobre impugnar el testamento. Anticipé esto y he preparado contramedidas. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente, me echaron anoche. Mi padre aparentemente es dueño de mi edificio del apartamento a través de alguna compañía de inversión. El señor Santillana sintió sombríamente, tácticas típicas de Rodrigo. Usar apalancamiento para forzar conformidad. Comenzó a sacar documentos de su maletín. Lo que no te dijo es que tus abuelos proporcionaron para este escenario exacto. Me mostró una escritura para una pequeña casa de campo a unos 20 minutos fuera de la ciudad. Tu abuela compró esta propiedad hace 5 años como una inversión, pero la mantuvo en un fideicomiso separado para ti. Rodrigo no sabe sobre ella. ¿Tienes algún lugar a donde ir si lo necesitas? El alivio me inundó. Al menos no estaría sin hogar. Pero hay algo más que debes saber, continuó el señor Santillana. No estás sola en esto. Tus abuelos tenían muchos amigos leales y asociados que entendían la situación con tu familia. Como si fuera una señal, un golpe sonó en la puerta trasera. El señor Santillana sonrió, ese sería Miguel. El nombre me era vagamente familiar. Miguel Ramírez, explicó el señor Santillana. Había sido el administrador del patrimonio y hombre de mantenimiento de mis abuelos durante 15 años. Vivía en la casa de huéspedes, en la parte trasera de la propiedad. Respondí la puerta para encontrar a un hombre de poco más de 50 años, con cabello salipimienta y ojos bondadosos. Tenía su sombrero en las manos respetuosamente. Señorita Isabella, dijo calurosamente. Siento mucho lo de sus abuelos. Eran personas maravillosas. Vi su coche esta mañana y quería revisar si necesitaba algo. La simple bondad casi me trajo lágrimas otra vez. Gracias, Miguel. Estoy un poco abrumada, para ser honesta. Miguel asintió. El señor Antonio y la señora Carmen se preocupaban por eso. Me pidieron que cuidara de usted si algo les pasaba. La casa, los terrenos, todo está mantenido. He estado vigilando. El señor Santillana invitó a Miguel a unirse a nosotros en la mesa. Durante la siguiente hora, Miguel compartió historias sobre mis abuelos que nunca había escuchado, pintando un cuadro de 2 personas que eran respetadas y queridas por aquellos que trabajaron para ellos. No solo sus familiares con derecho. Su padre y hermano, dijo Miguel cuidadosamente, vinieron aquí después del funeral cuando nadie andaba por ahí. Tomaron cosas, relojes, joyería, algunos electrónicos. Tengo todo en las cámaras de seguridad. Mi estómago se apretó.
Mi padre había instalado un sistema de seguridad extensivo para mis abuelos años atrás, supuestamente para su protección. Me había olvidado de las cámaras. Miguel negó con la cabeza tristemente. No sabían que el señor Antonio me hizo actualizar el sistema el año pasado. No confiaba en el viejo que su padre había puesto. Dijo que tenía demasiados puntos ciegos. El señor Santillana tomó nota. Ese metraje podría ser útil si persiguen acción legal. Hay más, continuó Miguel. La señora Carmen mantuvo diarios detallados. Documentó todo, especialmente visitas familiares e interacciones. Están en su estudio. Seguí a Miguel al pequeño estudio de mi abuela fuera del pasillo principal. Una estantería empotrada tenía docenas de diarios de cuero, cada uno meticulosamente fechado. Miguel sacó uno del estante y me lo entregó. Este menciona cuando su padre pidió dinero el año pasado. Dijo, para alguna oportunidad de inversión. Abrí el diario inmediatamente, reconociendo la escritura elegante de mi abuela. 15 de mayo. Rodrigo visitó hoy por primera vez en 7 meses. No preguntó sobre nuestra salud o vidas. Inmediatamente se lanzó a un discurso sobre inversión en criptomoneda, requiriendo 250.000 euros. Cuando Antonio se negó, Rodrigo se volvió hostil, nos acusó de preferir a Isabella, dijo que éramos ingenuos de confiar en ella cuando solo nos visita para asegurar su herencia. No podía estar más equivocado. Isabella nunca ha pedido dinero, no tiene idea de nuestro patrimonio neto, trae comida cada domingo y se queda a comer con nosotros. Rodrigo se fue sin terminar su café. Antonio está muy molesto después. Leí entrada tras entrada, cada una documentando años de interacciones similares. Mi padre exigiendo dinero. Mi hermano está presentando ideas comerciales absurdas. Mi madre haciendo comentarios apenas velados sobre su estilo de vida modesto, siendo embarazoso para su posición social. En contraste, mis visitas estaban descritas con calidez genuina. Mi abuela notaba pequeños regalos que había traído, conversaciones que habíamos compartido, ayuda que había ofrecido alrededor de la casa. Me vio de una manera que mis padres nunca habían hecho. Mientras leía, el timbre sonó. Miguel fue a responder, regresando con una mujer mayor en un vestido práctico y Rebeca. Carmen Jiménez la presentó. El ama de llaves de sus abuelos durante 20 años. Carmen me abrazó fuertemente. Te ves igual que Carmen cuando era joven, dijo. Estaba tan orgullosa de ti. Durante las siguientes varias horas, más personas llegaron. Ana García, la socia comercial de mis abuelos, que conocía cada detalle de Construcciones Vázquez y se ofreció a guiarme a través de entender la compañía Luis Herrera. Su asesor de inversiones, que trajo carteras comprensivas mostrando exactamente cómo estaba estructurada mi herencia. Rosa Martín, su vecina durante 30 años, que trajo una cazuela casera e historias sobre reuniones del barrio a las que había asistido cuando niña. Cada persona que llegó trajo no solo información, sino afecto genuino. Todos habían amado a mis abuelos y por extensión se preocupaban por mí y mi bienestar. Mientras revisaba el escritorio de mi abuela, Carmen encontró un compartimento oculto conteniendo cartas de mi padre que abarcaban décadas. Cada una pedía dinero, algunas con amenazas apenas veladas sobre cortar el acceso a mí si se negaban. También guardó esto, dijo Carmen. Entregando una unidad USB, metraje de seguridad después del funeral. Su madre estaba revisando las joyas de Carmen antes de que la recepción terminara. Tomó varias piezas valiosas, alegando que Carmen había querido que las tuviera. Mis abuelos, parecía, habían estado documentando el comportamiento de mi familia durante años, tal vez sabiendo que este día llegaría. Habían creado no solo una red de seguridad financiera para mí, sino una red de apoyo y evidencia que protegería sus deseos. Alrededor de las 4 de la tarde, mientras el señor Santillana me guiaba a través de los documentos financieros complejos, mi teléfono vibró con un texto de Alejandro. Espero que estés disfrutando la casa de la abuela y el abuelo mientras puedas. Papá, mamá, tía Patricia, tío Fernando y yo vamos mañana por la mañana a las 10 para recoger lo que nos pertenece por derecho. Mejor que no trates de detenernos o las cosas se van a poner feas. Mostré el mensaje al señor Santillana, cuya expresión se ensombreció. Amenazas y allanamiento potencial, murmuró. Creo que es hora de activar la parte final del plan de sus abuelos. Hizo varias llamadas telefónicas en sucesión rápida, hablando críticamente sobre reuniones y evidencias. Cuando terminó, se volvió hacia mí con una expresión determinada. Sus abuelos anticiparon este escenario exacto, Isabella. Sabían que Rodrigo y los otros no aceptarían su decisión. Se prepararon para ello. Mañana por la mañana estaremos listos para ellos. Pero esta noche sugiero que revises estos materiales para que entiendas exactamente por lo que estás luchando. Gesticuló hacia la pila de diarios, documentos financieros y papeles legales esparcidos por la mesa del comedor. Sus abuelos construyeron más que solo riqueza. Construyen relaciones basadas en confianza y respeto. Ese es su verdadero legado para ti. Mientras todos excepto Miguel se fueron por la noche, prometiendo regresar la mañana siguiente.
Sentí una calma extraña asentándose sobre mí. No estaba sola en esta pelea. Mis abuelos se habían asegurado de eso. Me habían dado no solo su dinero, sino su sabiduría y su comunidad. Pasé la noche, leyendo a través de diarios y reportes financieros, conociendo a mis abuelos de una nueva manera. Habían sido estratégicos, considerados y meticulosos en su planificación. Todo lo que habían hecho fue deliberado, incluyendo su elección de heredera. Por primera vez, desde la lectura del testamento, me sentí igual a la responsabilidad que me habían confiado. No los defraudará. Mientras me preparaba para acostarme, otro texto llegó de Alejandro: mejor duerme con un ojo abierto, hermana. Mañana verás qué pasa a las personas que roban de esta familia. En lugar de miedo, sentí la resolución endureciéndose dentro de mí. Mañana realmente mostraría qué pasa cuando las personas tratan de robar de la familia, pero no de la manera que Alejandro imaginaba. La confrontación final me desperté temprano la mañana siguiente, ansiosa pero determinada. A las 8, el señor Santillana había llegado con café y pasteles, junto con una carpeta gruesa de documentos legales. Estas son órdenes de restricción listas para ser archivadas si es necesario, explicó. Estas son cartas de cese y desistimiento, dirigiendo las amenazas específicas que Alejandro hizo. Carmen llegó después, inmediatamente haciéndose cargo de la cocina para preparar el desayuno. Los olores familiares de tocino y café llenaron la casa, proporcionando consuelo extraño antes de la tormenta que se avecinaba. Para las 9:30, la casa se había llenado de partidarios. Miguel se posicionó junto a la puerta principal como guardián silencioso. Ana García, la socia comercial de mis abuelos, instaló su laptop en la mesa del comedor. Lista para presentar evidencia financiera, si era necesario. Carmen se movía alrededor, asegurándose de que todos tuvieran café y comida. Su presencia sola una conexión a la hospitalidad de mis abuelos. A las 9:45, los coches comenzaron a llegar por la entrada larga. Primero, el sedán de lujo negro de mi padre. Luego el SUV blanco de mi madre, seguido por el Convertible rojo de crisis de mediana edad de la tía Patricia y el tío Fernando. Y finalmente el coche deportivo impracticable de Alejandro, que solo podía permitirse porque mis padres pagaban su renta. Llegaron temprano, observó el señor Santillana, tratando de atraparnos desprevenidos. Cuando el timbre sonó agresivamente, seguido por golpes, el señor Santillana sintió a Miguel, quien abrió la puerta. Mi padre estaba en el umbral, momentáneamente sorprendido de ver a alguien que no fuera yo respondiendo. Detrás de él, el resto de mi familia se agrupó, expresiones que iban de enojadas a petulantes. ¿Dónde está Isabella?, exigió mi padre. Esto es asunto familiar. Miguel permaneció inmóvil. La señorita Isabella los está esperando. Por favor, entren. Mi familia entró al vestíbulo, deteniéndose en seco cuando vieron la reunión en la sala. Yo estaba en el centro, el señor Santillana ligeramente detrás de mí a mi derecha. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, con su voz quebradiza. ¿Trajiste forasteros a un asunto familiar privado? Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió otra vez y 3 personas más entraron. Primero vino el juez Carlos Mendoza, un hombre alto y digno de 70 años, que había sido amigo de mis abuelos durante décadas. Lo siguió la jefa de policía María Sánchez, cuya educación de hija había sido apoyada por la fundación caritativa de mis abuelos. El último fue Fernando López, el asesor financiero de mis abuelos durante más de 20 años. La cara de mi padre palideció al ver al juez Mendoza. El juez había fallado contra él en una disputa comercial años antes, un caso en el que mi padre había tratado de influir sin éxito a través de conexiones sociales. Carlos, dijo, intentando un tono jovial que cayó plano. ¿Qué te trae aquí? La expresión del juez permaneció severa. Estoy aquí a pedido de Antonio y Carmen Vázquez, a través de su abogado Eduardo Santillana. Me pidieron, en caso de sus muertes, servir como testigo imparcial de cualquier disputa familiar con respecto a su patrimonio. Mi madre se volvió hacia la jefa Sánchez. Esto es ridículo. Estamos aquí para recoger recuerdos familiares que nos pertenecen por derecho. ¿Por qué está presente la aplicación de la ley? La jefa sonrió fríamente. Estoy aquí como amiga de la familia Vázquez, no en capacidad oficial, a menos que por supuesto alguien cometa un crimen, en cuyo caso mis deberes oficiales naturalmente tomarían precedencia. La amenaza implícita no se perdió en ninguno de nosotros. Como en una señal, la puerta trasera se abrió y 6 personas más entraron, formando un semicírculo detrás de mí. Eran empleados de largo tiempo del negocio de mis abuelos, personas que habían conocido a mi padre desde la infancia y habían sido testigos de su transformación de hijo con derecho a miembro familiar ausente. Tienes que estar bromeando, murmuró Alejandro. ¿Se supone que esto nos intimida? Di un paso adelante, encontrando fuerza en el apoyo que me rodeaba. Sé por qué están aquí. Creen que tienen derecho al patrimonio de mis abuelos a pesar de sus deseos explícitos. Piensan que pueden intimidar o amenazar para darles lo que quieren.
La cara de mi padre se endureció, esos viejos tontos fueron manipulados. Simplemente estamos aquí para corregir esa injusticia. Desde detrás de mí. Fernando López habló, realmente, Rodrigo. Tengo documentación de cada intento que hiciste para acceder a los activos de tus padres durante los últimos 20 años. Abrió una carpeta. Esto incluye el intento de transferencia no autorizada de su cuenta de jubilación en 2016. El incidente del cheque falsificado en 2018. Y tu intento de declarar a Carmen incompetente el año pasado, después de que se negó a financiar la aventura fallida de criptomoneda de Alejandro. La cara de mi padre enrojeció. Eso está sacado de contexto. Ana García dio un paso adelante, tableta en mano. También tengo registros del préstamo de la compañía que nunca pagaste, Rodrigo. 200.000 euros prestados en 2012 para tu casa de vacaciones en Marbella. Tus padres nunca persiguieron el reembolso, aunque ciertamente podrían haberlo hecho una por una. Los amigos y asociados de mis abuelos presentaron evidencia de los intentos de mi familia de extraer dinero durante años, contrastado con su participación mínima en las vidas reales de mis abuelos. La tía Patricia, que había estado calladamente echando humo, de repente se volvió hacia mí, pequeña víbora desagradecida. Volviste a nuestros padres contra nosotros, los envenenaste con mentiras. El juez Mendoza se aclaró la garganta. Realmente, señora Herrera, revise los diarios de video que Carmen mantuvo. No hubo influencia externa. Sus padres fueron bastante claros sobre su razonamiento. Todo esto es muy teatral, dijo mi madre desdeñosamente. Pero no cambia nada. Impugnaremos el testamento. Ganaremos. El señor Santillana dio un paso adelante. He preparado documentación para todos ustedes. Incluye evidencia que se volvería registro público si se impugna el testamento. Entregó a cada miembro de la familia un sobre grueso. Esto incluye registros bancarios, mensajes de texto, correos electrónicos, evidencia de video de sus interacciones con Antonio y Carmen durante la última década. Los animo a revisarlo antes de tomar decisiones sobre acción legal. El tío Fernando, que había permanecido silencioso hasta ahora, abrió su sobre y comenzó a leer. Su cara se puso cada vez más pálida. Después de un momento, tocó el brazo de la tía Patricia. Deberíamos irnos, dijo tranquilamente. Esta no es una pelea que podamos ganar. Ella lo apartó enojadamente. Mi padre, sin embargo, se había puesto muy quieto después de escanear el contenido de su sobre. Había registros de tratos comerciales que claramente había esperado que permanecieran privados, junto con transcripciones de comentarios crueles que había hecho sobre sus padres cuando pensó que nadie estaba escuchando. La jefa Sánchez dio un paso adelante. También debería mencionar que la propiedad está bajo vigilancia de seguridad las 24 horas. Cualquier intento de remover artículos sin permiso constituirá robo. Miguel asintió. El nuevo sistema graba todo dentro y fuera. Todo respaldado almacenamiento en la nube segura. Mientras mi familia absorbía las implicaciones, caminé al aparador y recogí una pila de documentos que el señor Santillana había preparado. Estas son órdenes de cese y desistimiento con respecto a las amenazas que han hecho, dije, pasándolas a Alejandro. Continúe entregando papeles a mi padre. Son avisos de que estoy consciente de los artículos tomados de esta casa después del funeral y espero su devolución inmediata. Mi madre comenzó a protestar, pero la corté. Dije dando a ella el documento final. Son los términos bajo los cuales estoy dispuesta a mantener cualquier relación con todos ustedes en el futuro. Incluyen respeto por los deseos de mis abuelos y un fin a todos los intentos de impugnar el testamento. El cuarto cayó silencioso, mientras mi familia se dio cuenta de la posición en que estaban. No solo mis abuelos habían protegido legalmente sus decisiones, sino que habían anticipado y documentado cada desafío posible. La comunidad de apoyo que habían construido se mantenía firmemente conmigo, presentando un frente unido que mi familia no había esperado. Mi padre fue el primero en quebrar. Esto no ha terminado, dijo, pero la derrota en su voz sugería lo contrario. Realmente, Rodrigo, ha terminado, respondió el juez Mendoza. Sus padres fueron meticulosos en su planificación. Cualquier juez en este condado mantendría sus deseos basándose en la evidencia que compilaron. Uno por uno. Los miembros de mi familia se retiraron hacia la puerta, sus amenazas disolviéndose frente a la evidencia abrumadora contra ellos. Alejandro me fulminó mientras pasaba. Esto no es el fin, murmuró. Tal vez no, respondí calmadamente, pero es el fin de ustedes, aprovechándose de esta familia. Mis abuelos vieron quiénes eran realmente. Por eso estamos todos aquí hoy. Mientras se dirigían a sus coches, la tensión en el cuarto se disipó. Carmen inmediatamente comenzó a servir café fresco y pasteles como para limpiar el espacio de la energía negativa. Los otros se reunieron alrededor, ofreciendo felicitaciones y apoyo. Me sentí extrañamente vacía, ni triunfante ni devastada. Había mantenido mi posición, protegido los deseos de mis abuelos, pero perdido lo que quedaba de mi familia en el proceso. La victoria se sintió hueca. El juez Mendoza pareció sentir mi conflicto.
Puso una mano gentil en mi hombro. Sus abuelos estarían orgullosos. Isabella, no solo de lo que hiciste hoy, sino de cómo lo hiciste, con dignidad y principio. Ana sintió en acuerdo, eres más como ellos que cualquier otra persona en la familia. Por eso confiaron en ti con todo. Mientras los coches de mi familia desaparecen por la entrada, me di cuenta de que había cruzado un umbral. La familia en que había nacido se había ido, pero en su lugar se alzaba una comunidad unida por respeto genuino y valores compartidos. El verdadero legado que mis abuelos habían construido durante toda una vida. No era la familia en que había nacido, pero tal vez era la familia que estaba destinada a tener todo el tiempo. El verdadero legado. 6 meses pasaron en un torbellino de aprendizaje y ajuste. Las primeras semanas después de la confrontación fueron las más difíciles, llenas de papeleo legal, decisiones financieras, y el proceso doloroso de aceptar que mi familia biológica había elegido dinero sobre la relación. Hicieron algunos intentos de media gana de reconciliarse, pero solo cuando necesitaban algo, probando que nada había realmente cambiado. Con la guía del señor Santillana y los asesores de mis abuelos, establecí la Fundación Carmen y Antonio Vázquez para Educación, dedicando 10 millones de euros a apoyar estudiantes y escuelas desfavorecidas en nuestra comunidad. La fundación se enfocó particularmente en educación artística y entrenamiento vocacional, áreas que mis abuelos siempre habían creído que estaban subvaloradas. Regresé a enseñar en el Colegio San Vicente, muy para la sorpresa de aquellos que pensaron que renunciaría una vez rica. Mi aula se convirtió en un escaparate de lo que era posible con recursos apropiados. Personalmente financié nuevos libros, suministros de arte y tecnología que el presupuesto escolar nunca podría cubrir. Cada niño recibía bocadillos saludables diariamente y abrigos de invierno si los necesitaban. Gastos pequeños para mí que hacían diferencias enormes en sus vidas. Bajo la mentoría de Ana García, aprendí los básicos para dirigir Construcciones Vázquez. Mientras no tomé un papel de manejo activo, me aseguré de que la compañía mantuviera los valores de mis abuelos, incluyendo su programa de reparto de ganancias para empleados y beneficios generosos de jubilación. El negocio continuó prosperando, proporcionando empleo estable para más de 100 personas en nuestra comunidad. La casa de mis abuelos, una vez dolorosamente vacía, gradualmente se convirtió en un hogar otra vez. Me mudé del cuarto de huéspedes al dormitorio principal, aunque tomó meses antes de que pudiera dormir ahí sin sentirme como una intrusa. Con la ayuda de Miguel, renové el sótano grande en un espacio comunitario para eventos de la fundación y programas educacionales. Carmen aún venía 3 veces a la semana, negándose a jubilarse completamente, a pesar de mi insistencia de que se lo había ganado. Mi familia hizo intentos ocasionales de restablecer contacto, aunque sus motivos eran transparentes. Mi padre llamó cuando su compañía enfrentó problemas de flujo de efectivo, insinuando ampliamente sobre préstamos a corto plazo con retornos atractivos. Mi madre se acercó cuando su círculo social se enteró de mi fundación. De repente quería servir en la junta directiva. Alejandro mandó textos cuando su última aventura falló. Pidiendo capital inicial, la tía Patricia llamó alrededor de las fiestas, sugiriendo que la familia debería estar junta, especialmente familias con casas grandes adecuadas para recibir reuniones. Cada vez me mantuve cortés pero firmemente mis límites, refiriéndose a los términos que había establecido después de la confrontación. Consideraría una relación basada en respeto mutuo y cuidado genuino, pero no una basada en ventaja financiera. Ninguno de ellos podía cumplir esos términos simples en lugar de eso. Construí nuevas tradiciones con la familia elegida que mis abuelos habían cultivado. Las cenas dominicales continuaron, ahora organizadas por mí con huéspedes rotativos incluyendo Ana, el señor Santillana, Miguel y su familia, Carmen y otros que habían sido parte del círculo de mis abuelos. Celebramos fiestas juntos, compartimos hitos y nos apoyamos mutuamente a través de dificultades. No era la familia en que había nacido, pero era una comunidad unida por algo más fuerte que DNA, valores compartidos y afecto genuino. Una mañana fresca de otoño similar al día de su accidente, visité las tumbas de mis abuelos por primera vez desde el funeral. Traje flores frescas y me senté en el pequeño banco cercano, finalmente lista para tener la conversación que había estado evitando. Estoy tratando de honrar lo mejor que puedo lo que construyeron, les dije, sintiéndome solo ligeramente tonta por hablar en voz alta. La fundación está marcando diferencia. 3 estudiantes ya han recibido becas universitarias completas que de otra manera no podrían haber ido. Sus empleados aún hablan de ustedes con tanto respeto. Una brisa gentil hizo susurrar los árboles cercanos, enviando hojas doradas girando hacia abajo. Era el tipo de hermoso día de otoño que mi abuela había amado, perfecto para hornear y leer junto a la chimenea. Ojalá estuvieran aquí para ver todo, continué. Tengo tantas preguntas sobre las decisiones que tomaron.
inversiones que eligieron, personas que ayudaron. Pero lo estoy averiguando paso a paso en los meses desde heredar. Había descubierto numerosas caridades silenciosas que mis abuelos habían apoyado anónimamente. Niños cuyas cuentas médicas habían pagado. Familias cuyas casas habían salvado de ejecución hipotecaria. Empleados a cuyos hijos habían puesto en la universidad. Todo sin reconocimiento público o elogio. Gracias por confiar en mí, susurré. Entiendo ahora por qué hicieron la elección que hicieron. Nunca fue realmente sobre el dinero. Fue sobre valores, sobre usar recursos para algo significativo en lugar de estatus o poder. Mientras me senté ahí, los recuerdos me inundaron, no con el dolor agudo del dolor reciente, sino con una apreciación agridulce por el tiempo que habíamos compartido. Recordé a mi abuelo enseñándome a pescar, a mi abuela mostrándome cómo hacer su famosa tarta de manzana. Ambos asistíamos a cada obra escolar y graduación cuando mis padres estaban demasiado ocupados. La herencia nunca había sido principalmente sobre dinero, había sido sobre confiarme con su legado, sus valores, su visión de lo que la riqueza podría lograr cuando se usaba con propósito y compasión. Al día siguiente, organicé el primer evento principal de la fundación, una ceremonia de becas para 20 estudiantes de bachillerato que recibirán financiación universitaria completa. Mientras veía a estos jóvenes brillantes y determinados a aceptar oportunidades que cambiarían sus trayectorias, sentí la presencia de mis abuelos fuertemente. Entre los recipientes estaba Carmen Vázquez, una joven brillante que me recordaba a mí misma a esa edad, llena de potencial pero limitada por restricciones financieras. Planeaba convertirse en maestra para devolver a su comunidad tal como había sido apoyada. Mientras el evento concluía, Carmen se me acercó con lágrimas en sus ojos. Mis padres ambos trabajan 2 empleos, dijo. Nadie en mi familia ha ido nunca a la universidad. Esto lo cambia todo, no solo para mí, sino para mis hermanos menores que ahora lo ven como posible. En ese momento, entendí completamente lo que mis abuelos habían estado construyendo todo el tiempo. No solo un negocio o una fortuna, sino un legado de impacto positivo. Un efecto dominó que continuaría mucho después de que se hubieran ido. Habían confiado en mí para amplificar ese efecto, para llevar sus valores delante de maneras que nunca verían pero habían visualizado. El dinero realmente había revelado colores verdaderos, mostrándome quién valoraba la riqueza sobre la relación. Pero también había revelado una comunidad de conexión genuina. Personas que habían amado a mis abuelos por quienes eran, no por lo que poseían. Esa era la verdadera herencia, más valiosa que cualquier cantidad de euros. Mientras avanzo, continúo enseñando, dirigiendo la fundación y aprendiendo el negocio. La riqueza me permite amplificar el buen trabajo, pero no me define. Aún vivo relativamente simple, conduzco un coche práctico y paso los fines de semana siendo voluntaria en lugar de comprando. Mis abuelos aprobarían, creo. Siempre dijeron que el dinero era una herramienta, no una meta. Finalmente entiendo lo que quisieron decir. La familia verdadera no se trata de sangre o obligación, sino de amor, respeto y valores compartidos. Y mientras perdí la familia en que nací, gané algo mucho más precioso, una comunidad de personas que me aman por quien soy, no por lo que tengo. Esa es la herencia más grande que mis abuelos me podrían haber dado, y una que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Esta es mi historia de cómo una herencia inesperada reveló la verdadera naturaleza de la familia y me enseñó que la riqueza real no se mide en euros, sino en las vidas que tocas y el legado de bondad que dejas atrás. A veces, las pruebas más grandes de la vida nos muestran quiénes somos realmente y qué valoramos más. Para mí, esa revelación valió cada momento difícil del viaje.